Bueno, otro tiempo más de compartir la palabra, importante. Salmo 137. Hemos estado viendo los versículos 1 al 3 y hasta el 4 quedamos un poquito el otro día, ¿no? Cuando habla de que en medio, este pueblo de Israel, en medio de los recuerdos, de sus recuerdos, y con toda la presión que ellos tenían, con las burlas de sus cautivadores, les pedían incluso cantar, y ellos ¿qué hacían? Ellos decían, no podemos cantar. Ellos se niegan, dentro de todo esto, ¿no? Ellos se niegan a cantar, porque ellos dicen, ¿cómo vamos a cantar cánticos a Jehová aquí en esta tierra extraña? Y, pero a pesar de eso, ellos en medio de esto hacen una promesa a Dios. Y eso es importante entenderla, cuando dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. La promesa que ellos hacen en medio de esta situación tan triste, ¿no? Y tan crítica, es que nunca se van a olvidar de Jerusalén. ¿Y por qué es tan importante Jerusalén? Tuve que considerar esta parte yo. ¿Qué significa para este pueblo judío Jerusalén? Y hay que ir a la historia, desde el tiempo que el rey David hizo Jerusalén, ¿no?, como la capital del reino. Esta ciudad pasó a ser el centro religioso de esta nación, ¿no? Aquí ellos construyeron el tabernáculo que tenía el arca del pacto. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo también el templo, la construcción del templo por Salomón? Bueno, construyeron el pacto para el arca, construyeron este templo majestuoso, todo esto en Jerusalén, que iba a ser también además el centro de adoración a Dios, a Jehová, el centro de adoración de la nación judía. Y también, bueno, un centro político, ¿no? Porque de ahí se gobernaba toda la nación y todo lo que ellos hacían. Para los hebreos, Jerusalén significa un fundamento de la paz. Eso en sí significa fundamento de la paz o posesión de la paz. La ciudad santa. ¿Cuántas veces nosotros la escuchamos en las noticias hoy en día, no? La capital del reinado unido de David y Salomón. Este era el reino de Judá, ¿no? En Judea, donde viene el Mesías, también lo hemos conversado. Y hoy día, ¿no? Bueno, un tiempo atrás, años atrás, se declaró como la capital eterna de Israel. Esto lo declaró el Parlamento israelita. Así que Jerusalén es una ciudad que viene desde el tiempo y va a permanecer muchos tiempos más. Van a suceder muchas cosas más, muchas situaciones aún ahí en Jerusalén. Y una cosa importante, no solamente Jerusalén es importante hoy para el judaísmo, también es importante para el cristianismo, por supuesto nosotros, que es nuestro símbolo, ¿no es cierto? Jerusalén, la Jerusalén de Dios, y también para religiones como el Islam, para religiones también abrahámicas. Ese término abrahámico tiene que ver con tradiciones de ciertos sectores o ciertos grupos que reconocen o se identifican con Abraham, ¿ya? Entonces, esta Jerusalén es muy importante para muchas personas. Y hay un dato interesante, que lo encontré y me pareció interesante compartirlo. El 12 de mayo del año 2010, en ese tiempo el entonces ministro israelí Benjamín Netanyahu, ¿se acuerdan de él? También apareció mucho en las noticias, hablando en el Parlamento sobre el futuro de Jerusalén, o de Sión, como también se conoce. Él dijo en ese momento, en esa importante reunión, dijo que el nombre de la ciudad de Jerusalén aparece 850 veces en el Antiguo Testamento. Él estaba dando este dato. Y ni una sola en el Corán. Esto fue el día que ellos estaban recordando la ocupación de la ciudad en la guerra de los 6 días, el año 67. No sé si se acuerdan también, con quien estaba a cargo era Moshe Dayan. Un hecho importante, ¿no? Cuando ya Jerusalén o cuando ya Israel de nuevo vuelve a ser un país reconocido, importante. Y él les dice después, ¿no? El mismo
el ministro israelí dice, le recomiendo que comprueben cuántas veces se menciona Jerusalén en las escrituras sagradas de otras religiones. Él está haciendo una comparación. Un diputado de una minoría en ese tiempo árabe israelí interrumpió al ministro queriendo como defender un poco su posición, su postura o su religión, ¿ya? Y al final, bueno, el ministro le dio una pequeña lección de historia. Dice, Jerusalén se menciona 142 veces en el Nuevo Testamento. Y no hay ni una sola mención a los 16 nombres árabes de Jerusalén en el Corán. 16 veces los nombran los árabes en el Corán, aunque dicen que en una interpretación ampliada del Corán del siglo XII hay una pequeña referencia a Jerusalén en un pequeño pasaje. Otro representante árabe, cuando escuchó esto después, cuando lo entrevistaron, él dijo, no se puede usar la religión para incentivar el odio. No estaba incentivando el odio este primer ministro israelí. Estaba haciendo notar o dando a entender la importancia de Jerusalén para los judíos como tales. Jerusalén es la ciudad de Dios. Y ninguna otra religión se puede asumir para ella esta ciudad tan importante, donde hay muchas promesas sobre ella también, y sobre el futuro de Israel. La importancia de Jerusalén para este pueblo, ¿no? Para el pueblo judío, es tal porque para ellos, y si nos ponemos otra vez en el contexto, en el tiempo del cautiverio, para ellos esto significaba recobrar su libertad y su independencia. El Salmo 5, 137:5 dice, pierda mi diestra su destreza. La palabra diestra significa derecha. La palabra siniestra significa izquierda. Cuando dice pierda mi diestra su destreza, la Biblia menciona muchas veces esta palabra cuando se trata de algo literal. Por ejemplo, cuando dice en Primera de Reyes, si ustedes la notan, Primero de Reyes capítulo 2, verso 19. Aquí diestra significa derecha, literalmente. Dice, vino Betsabé al rey Salomón. Betsabé era la mamá de Salomón, la esposa de David, para hablarle por Adonías. Y el rey, que era otro de sus hijos, y el rey se levantó a recibirla. Y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra, literalmente, indicando el lado, o a la izquierda o a la derecha. Y principalmente era buscar la derecha por el tema de la vista, que era más factible mirar bien, con comodidad, a la derecha más que a la izquierda. Y no sé si a ustedes les pasa, yo creo que sí. A la diestra es más fácil observar que a la izquierda. ¿No es cierto? Tenemos es como la naturaleza humana, ¿ya? Es parte de la naturaleza. En Mateo capítulo 20, verso 23 dice, Jesús dice que solo el Padre, bueno, estoy parafraseando, lo que dice el versículo ahí, el Mateo 20, 23, que Jesús habla acerca del Padre, que Él solamente tiene la autoridad para dar el sentar a sus hijos a la izquierda o a la derecha de Jesús. También hablando del lado, ¿ya? O a la derecha o a la izquierda, cuando los discípulos dijeron, Señor, ¿y quién se va a sentar a tu derecha, quién a tu izquierda? Está hablando acerca también literalmente del lado. Pero cuando se refiere a Dios en su divinidad, la palabra diestra toma otro significado. Y aquí hay varios versículos en Éxodo capítulo 15, verso 6, Éxodo 15, 12, Salmo 17, 7, Salmo 63, 8. Voy a buscar un salmo. 63, 8, que también hace referencia a sentarse o a lo que tiene que ver con la derecha, ¿no? Salmo 63, 8, y no estamos hablando políticamente, ¿eh? Salmo 63, 8, no porque la derecha sea mejor o la izquierda sea peor. Aquí dice, Salmo 63, 8, aquí está. Está mi alma, dice, y esta es una canción que también canta mi esposa, que hizo letra ella. Dice, está mi alma apegada a ti, tu diestra
me has sostenido. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. El Salmo 89, 25 dice, sobre los ríos, su diestra, cuando habla de David, del poder de David, dice, el poder de David como rey, la autoridad que tenía David. Entonces habla de su diestra, la diestra de David, el poder de David. Cuando habla acerca de los enemigos también, la palabra dice en Salmo 89, 42, dice la diestra de sus enemigos, o sea, hablando del poder de sus enemigos. Y el Salmo 137, 5 dice, pierda mi diestra su destreza. Aquí está hablando del poder de los cautivos. ¿Y en qué sentido? El poder del hombre, el poder de la persona. Pero en este caso los cautivos era el poder de Dios que Él le había dado a ellos, que ellos tenían en su vida como autoridad. Entonces no es el lado, ¿te fijas? No es el lado derecho o el lado izquierdo del hombre, sino el poder que hay en ellos. Pierda mi diestra su destreza, el poder que Dios me ha dado, que se acabe. Estamos hablando, si es que no me acuerdo de Jerusalén. No era su habilidad para usar el brazo con su espada o la habilidad que tenían para un arco y una flecha. Ni siquiera era para ejecutar un instrumento, porque ellos tocaban sus instrumentos. Su poder estaba directamente ligado con la comunión que ellos tenían con Dios, con su relación con el Padre. Ese era el poder cuando habla de la diestra, piedra mi diestra, su destreza, que se acabe esta comunión, que se acabe este poder. Si yo no me acuerdo, dicen ellos, ¿no?, de Jerusalén, si Jerusalén no es causa de mi alegría, que no tenga yo esa fuerza de Dios. Pierde ese poder si me olvido de Jerusalén. Verso 6. Después vamos a hacer algunas aplicaciones. Versículo 6. Mi lengua se pegue a mi paladar. Y yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero esto es un tema físico, ¿eh? Esto de que se pegue la lengua al paladar. Y yo me preguntaba de qué manera la lengua se puede pegar al paladar. ¿Qué tiene que faltar para que mi lengua se pegue al paladar? ¿Será por hablar mucho? ¿Será porque gasto mucha saliva? Y yo creo que por ahí va. ¿Han sentido ustedes alguna vez la voz seca, la boca seca? Yo creo que sí, ¿no es cierto? ¿Cuándo pasa esto? Cuando nos falta líquido. Nosotros tenemos que tener líquido constantemente, estamos salivando, porque eso es parte, ¿no es cierto?, de poder hablar, de que la lengua se mueva, de todo, es parte de la saliva, ¿no? Cuando no hay esa saliva, cuando no es suficientemente en la boca, entonces nuestro paladar nuestra lengua se comienza a pegar al paladar, literalmente. Mi lengua se pega a mi paladar. Existe una enfermedad que se llama síndrome de boca seca. Y parece chiste, pero es verdad. De hecho, es una enfermedad que también trae consecuencias si no se trata a enfermedades invalidantes. En el año 2008, dos estudiantes de odontología de la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar, aquí en Chile, comenzaron a realizar una investigación sobre este síndrome y descubrieron que se da, y esto no es chiste, pero que se da principalmente en las mujeres. ¿Por qué? No lo sé, pero es verdad, no es chiste, pero es verdad. Ellos descubrieron que se da principalmente en las mujeres. Estos síntomas de sequedad en la boca también se vinculan a enfermedades como la artritis, como la reumatoidea, difíciles palabras, el lupus eritematoso o enfermedades que requieren algunos fármacos, ingerir algunos fármacos. Increíble, es interesante. El síndrome de boca seca. El libro de Job habla de esto, este síndrome de alguna manera, cuando Job en el capítulo 29 y el verso 10
Él dice, la voz de los nobles se apagaba y la lengua se les pegaba al paladar. ¿Se fijan que de alguna manera está hablando acerca de este síndrome de la boca seca? Ahora, ¿por qué Job lo dice? Porque es una palabra profética, ¿no? Cuando Nabucodonosor tomó Judá, y lo hemos estudiado, lo hemos visto, sacó principalmente ¿a quién? A los nobles. Sacó a todos los príncipes, a todos los jóvenes o personas que eran de un estatus de educación muy alto, y se los llevó a este cautiverio, los nobles. Miren como Job ya lo había dicho, como Dios a través de Job había dado esta profecía. La voz de los nobles se apagaba y la lengua se les pegaba al paladar, claro, porque el lugar donde ellos fueron, como ya también comentamos antes, esta Babilonia era un lugar muy seco. Los babilónicos tuvieron que trabajar mucho para hacer esta ciudad a través de estos canales, sacar el agua del río, del Tigris, del Éufrates, pero era un lugar seco. Y además ellos estaban en un cautiverio. Aunque no tenían las mismas condiciones de un esclavo, porque Dios no lo permitió, sin embargo igual hubieron momentos tristes para ellos en que los azotaban quizás, los castigaban. Ese lugar donde ellos estaban ahí en el río Quebar, donde ellos están cantando esto, también era un lugar donde ellos lo hacían trabajar, no era que estaban pasando unas vacaciones. Entonces, en medio de todo eso, la palabra dice que a estos nobles se les pegaba su lengua, porque pasaron también sed, porque también les hicieron pasar sed, no les daban agua, los castigaban. O sea, la falta de agua, de alimento, provoca físicamente este problema, esta enfermedad. Pero eso no necesariamente estaba ocurriendo con estos judíos. Sí pasaba, pero no era necesariamente lo principal. No era porque ellos estaban por falta de agua en este momento, cuando dicen que se les pegaba, se pegue mi lengua al paladar. Lo que a ellos les faltaba en su ser, en su espíritu, en su alma, había una necesidad espiritual de Dios. Le faltaba el agua de Dios. Se pegue mi lengua al paladar si yo no hablo de Jerusalén. Dejar de hablar de Dios, dejar de hablar de sus obras, dejar de hablar de sus proezas, eso es lo que querían los babilónicos. Ninguna de las situaciones podrían haber dicho ellos en ese momento, cuando hacen esta promesa de no olvidarse de Jerusalén. Ninguna de las situaciones que hoy vivimos harán olvidar quiénes somos y lo que esperamos. Que nuestra lengua se pegue a nuestro paladar hasta morir, si fuera así. Hasta morir. Si la lengua se les pegaba, tenían que morir. O sea, ellos estaban dispuestos a morir, pero no a olvidar su Jerusalén. Las promesas de Dios estaban en su vida. Estoy dispuesto a que mi lengua se pegue al paladar y muera, pero no me voy a olvidar de Jerusalén y dejar de hablar de aquella ciudad que es nuestra. Promesas de Dios para sus vidas. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Apliquemos la palabra, ¿no? ¿Cuál es nuestra Jerusalén? ¿Hacia dónde miramos nosotros hoy como cristianos? ¿Anhelamos una Jerusalén, una patria celestial? El Señor Jesús en Juan capítulo 14, verso 2. Juan capítulo 14, verso 2 dice, en la casa de mi Padre, muchas, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo ya se los hubiera dicho. O sea, lo que estoy diciendo no tendría sentido. ¿Para qué les voy a mentir? No les estaría mintiendo si así no fuera. Pero sí es así. Muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Pero antes de eso, Él les dice en el verso anterior, no se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí, en lo que estoy diciendo. La Biblia habla de la Nueva Jerusalén. Jesús habló de esto. Es ese decir de Dios, no se turbe. El Señor cuando dijo no se turbe, en medio de este tiempo de cautividad,
en medio de este tiempo de estas enfermedades, de lo que vivimos, no se turbe vuestro corazón, porque las promesas que el Señor ha hecho son reales, son para tomarlas para nuestra vida, para afirmar nuestro brazo, nuestra diestra, porque el poder de Dios tampoco se ha acabado, está en nosotros. La Biblia habla de la Nueva Jerusalén y lo hace con lujo de detalles. En el libro Apocalipsis, el libro de Juan, ¿no? De las revelaciones de Juan, el Señor le reveló a Juan cómo sería esta Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, del 9 al 27. Ahí se indica incluso las dimensiones, y lo vamos a leer. Capítulo 21 de Juan, la Nueva Jerusalén. Habla acerca de las medidas, incluso de cómo será. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Allá tiene que estar nuestra vista, ¿no? Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Aquí ya está haciendo la referencia específica cómo va a ser Jerusalén, la nueva. Y nombres inscritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que habla conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. Es como ir con una persona, ¿no es cierto?, que tiene estas winchas largas para medir terrenos. La ciudad se halla establecida en cuadros, dice, y su longitud es igual a su anchura. Después vamos a ver esto. Y él midió la ciudad con la caña. 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. 12.000 por 12.000 por 12.000 estadios. Y midió su muro. 144 codos. El muro de medida de hombre. O sea, hablando de los metros lineales o como nosotros tenemos nuestra escala de medición, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Hay muchos detalles más, pero vamos a referirnos a esto. Dice la Nueva Jerusalén, indica las dimensiones de la ciudad celestial, y por la forma que establece aquí muchos eruditos y estudiosos calculando esto, ¿no? Determinaron que la ciudad de Jerusalén, la celestial, va a ser como un cubo que tiene 12.000 estadios de ancho y 12.000 de largo y 12.000 de alto. Es un cubo, ¿no? Ahora, si nosotros lo aplicamos esto a nuestra medida, según los estudiosos, cada estadio equivale a 185.20 metros. Si alguien tiene calculadora, lo va haciendo al tiro, yo ya la tengo acá. Este es según el sistema métrico decimal nuestro, ¿no? 144 codos de altura sus muros. Extremo de la mano, ese los codos desde el extremo del dedo, ¿no? Hasta el codo del mismo brazo. Esto sería entonces, se le llama un cubo hexaedro regular, para que lo anoten. Esa va a ser la Nueva Jerusalén. Un cubo hexaedro regular de, y aquí vienen metros para que no sufran tanto, dice que va a ser de 2.222,4 kilómetros de largo y 2.222.4 kilómetros de ancho por 222.4 kilómetros de altura, y una muralla de 70 metros de espesor, el muro de espesor de ancho, 70 metros. Estamos hablando de una tremenda muralla, aproximadamente. Esa es la Jerusalén celestial. Y eso está escrito en la palabra. Y esa es la promesa.
Si los judíos tenían su promesa en su Jerusalén, que aún está en la tierra, nosotros tenemos la promesa en nuestra Jerusalén, allá en los cielos. Yo no sé, no me imagino cómo será. Si ustedes buscan ahí en Pinterest, busquen ahí la Nueva Jerusalén y van a aparecer cientos de imágenes. ¿Cómo podría ser, no? Y ahí aparece el cubo también. Si lo buscan van a ver entretenido. Esa es la Jerusalén que está ofrecida al cristiano, al Hijo de Dios. Nosotros tenemos esta bendición. Cuando estaban cautivos, Juan no estaba con ellos. Juan todavía ni aparecía, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que ellos tenían de promesa era lo que veían. Para nosotros la promesa está aquí. Dios usó a Juan para mostrarle esta tierra de Dios allá en los cielos para sus hijos. Nosotros tenemos esa bendición. Dios se la mostró a Juan y Juan la confirma a través de esta revelación escrita. Mientras el Espíritu de Dios more en nuestra vida, el poder del Señor es nuestra fortaleza. El poder de Dios es nuestro brazo fuerte. Mientras Él esté en nuestra vida, Él es nuestro brazo derecho. ¿Quién nos sostiene? ¿Quién nos da la fortaleza para seguir adelante? Y si el Espíritu de Dios está en mí, está en nuestro ser, la palabra dice que van a correr ríos de agua viva que harán que nunca nuestra boca se seque para dejar de hablar las maravillas de Dios. Ríos de agua viva correrán por nuestra vida, por nuestro ser, si el Espíritu de Dios está en nosotros. Juan capítulo 7, versos 38 y 39. Juan 7, 38, 39. El que cree en mí, como dice la palabra, la escritura, de lo más profundo de su ser, va a brotar ríos de agua viva. Juan capítulo 4, verso 14. Juan 4, 14. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua viva que brota para vida eterna. ¿Se secará nuestra lengua en nuestra boca si están corriendo estos ríos de agua viva? Nunca, nunca. Entonces, como similitudes al pueblo judío, nosotros tenemos nuestra Jerusalén allá en los cielos, hacia donde tenemos que mirar. Y es lo que nos anima en estos tiempos y en cualquier tiempo. Hacia allá está nuestra vista. Tenemos nuestra diestra, pero está el poder de Dios en nuestra diestra, en nuestra vida. El poder de Dios que nos ayuda a enfrentar las situaciones, cada situación que vivimos. Y está el Espíritu Santo de Dios, que hace correr estos ríos de agua viva en nuestro ser, para que nuestros labios nunca se sequen, nunca dejen de hablar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. La diferencia con los cautivos, nosotros ya no somos cautivos. Hemos sido libertados, la palabra lo enseña. Jesús nos dio la libertad. ¿Qué hacemos con esa libertad hoy? ¿Qué hacemos con esa libertad hoy? Un día vamos a tener que rendir cuenta al Señor. Él ha dado todas las herramientas para que nosotros cumplamos la tarea. ¿Estamos cumpliendo la tarea? El Señor está hablando en nuestra vida a través de la palabra. Y el Espíritu Santo es el que confirma en nuestro corazón lo que Dios quiere que nosotros cambiemos o lo que Dios necesita de nosotros que nos está pidiendo. Les invito a orar. Padre, te doy gracias en